Latina TV en podcast presenta Voto por Venezuela. Listo, falta menos. Y nosotros apretamos el acelerador en Latina Podcast, Voto por Venezuela, análisis electoral, porque faltan pocos días y necesitamos seguir presentando especialistas que analicen el tema electoral, lo que va a pasar después de las elecciones, porque la intención del programa es este, y hoy nos acompaña Leobardo Acurero. Leobardo es muy reconocido como luchador ambiental, como ecologista. Leobardo ha sido asambleísta en la Constituyente de 1999, que por cierto incluyó un capítulo ambiental en la Constitución, y también ha sido diputado de la Asamblea Nacional, asesor de la Asamblea Nacional, estuvo en la Comisión de Ecosocialismo, y hoy queremos analizar desde la óptica ambiental y ecológica las propuestas electorales, el escenario del día de las elecciones y luego del proceso electoral, quien salga favorecido en este proceso electoral. Leobardo, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. En primer lugar, conocer cómo ves tú el panorama de lo que ha sido esta campaña electoral desde la óptica del ambientalista, desde la óptica del ciudadano, con participación activa y política, como lo fuiste en la Asamblea, como lo fuiste en la Constituyente. ¿Y qué crees tú que va a pasar el 28 y luego del 28? Bueno, evidentemente, digamos, es una de las actividades más participativas que hay, porque la gente va a votar siempre en las elecciones presidenciales. Eso lo tenemos ya como una claridad histórica. Lo importante, digamos, es que personalmente, digamos, creo que algún día vamos a tener que buscar otros mecanismos para poder presentar nuevas opciones con respecto al tema de que sea una persona tan importante que maneje casi todo lo que en los países ocurre. Pero yo creo en realidad algún día que podemos tener la democracia directa y también participar permanentemente por la intervención del pueblo en asuntos públicos. O sea que este proceso electoral sigue siendo presidencialista, sigue siendo caudillista, individualista, mesianista. Se le deja a una sola persona la gran responsabilidad de dirigir al país. La tiene. Lo que pasa es que básicamente en realidad no hemos leído la Constitución Nacional. No tenemos prácticamente una democracia. En el artículo 5 dice esta cuestión así: la soberanía del pueblo es completamente, digamos, no se puede pasar a más nadie, es intransferible. Reside reside en el pueblo de manera directa e indirecta. Fíjate el asunto, directa o indirecta. Directa como con el La voto. indirecta es aquella que nosotros hacemos, decía claramente ahí, a través de los órganos del poder público. O sea, se va a construir lo que llaman el gobierno nacional, pero a través del sufragio. Esa es la primera. Luego la segunda sería la directa. ¿Cuál es la primera? La de siempre hemos usado toda la vida, que estamos acostumbrados los venezolanos, pues, a elegir un presidente, luego lo que llaman los cuerpos deliberantes y todo el colectivo. Gobernadores, alcaldes. Exactamente. El Poder Ejecutivo por un lado y luego los cuerpos deliberantes por el otro, que son los consejos municipales y los congresos, o sea, en este caso la Asamblea Nacional. ¿Qué pasa entonces? Que existen otros mecanismos también, y el otro es la democracia directa, donde plantea que el pueblo ejerce su soberanía de manera directa. Te voy a explicar esto. ¿Cómo es eso? Tú tienes un problema, digamos, con un problema, digamos, legal, pues, y tú te buscas un abogado. ¿Qué te dice el abogado a ti directamente? Sí, yo te puedo ayudar en ese problema, José, pero hay una cosa, tienes que darme un poder. Ajá. Tienes que darme un poder y vamos entonces a un registro y tú me das el poder para yo. Eso es lo que hacemos cuando nosotros prácticamente votamos en un sufragio. Le damos un poder a una persona. Claro, un poder, pero puede ser yo también lo puedo hacer de manera directa, y ese es el objetivo. ¿Cómo lo ejerzo de manera directa? Como dice la Constitución, a través de las formas previstas en la Constitución, lo dice el texto constitucional. ¿Qué significa eso? Que hay una cantidad de instrumentos para el uso de un ser colectivo que es el pueblo, como por ejemplo los referéndums de varios tipos, están las consultas públicas, están incluso, digamos, leyes que se pueden prácticamente producir por parte de la propia comunidad sin ser diputados. ¿Y por qué eso no se da, Leobardo, si está en la Constitución? Bueno, tiene 24 años impresa, o sea, no es cuestión, digamos, de que no se pueda leer el texto constitucional, el artículo 204 o el 205, que establece lo que llaman el mecanismo de la democracia directa para hacer leyes, que se llama iniciativa popular legislativa. El 204 establece nada más, por ejemplo, que nosotros podemos hacer un proyecto de ley, ir a la asamblea y entregarlo, y al entregarlo, ese proyecto, te van a pedir un séquito de firmas. ¿Y si le paran a uno cuando hace pero escucha eso? esto, el séquito de firmas es un porcentaje de lo que está inscrito en el registro electoral del país. ¿Qué porcentaje crees tú que necesitan para poder hacer ese proyecto con carácter vinculante? El 1%, el 5%. No, el 0,1%. Imagínate tú. Ajá, y si tú llegas allá y los diputados dicen, no, mira, pero voten ese proyecto de ley que hizo José. Yo traje mi firma. Entonces inmediatamente entra el 205, que dice claramente que si entra el primer periodo de sesiones, tiene que pasar al segundo periodo donde se haga. Y si no se hace en ese segundo periodo, pasaría un referéndum nacional.
Mira, volvemos a lo de la campaña electoral y hablabas tú del ejercicio directo, del voto y de que le damos a una persona el poder para gobernarnos. ¿Cómo ves tú esta campaña electoral? ¿Sigue siendo así la figura de un solo hombre, la figura de una sola persona que es el que va a resolver, que parece como un mago, David Copperfield, o que parece como que va a cambiar el curso de la historia, el eje del planeta Tierra? Porque se prometen muchas cosas y la gente termina como fijando, tú sabes. Pero como... yo veo algo diferente en todos mis años de participar también en la política. ¿Qué es lo diferente que ves? Cónchale, que este año no solamente se va a elegir un cargo de presidente. Hay dos tendencias totalmente diametralmente opuestas. La que trajo el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, que era una tendencia, digamos, de independencia, soberanía real, incluso en lo económico. Planteamiento que él avanzó mucho a través, digamos, de sus discursos. Y la otra, y fortalecer la patria nuestra, la que los libertadores. ¿Por qué hablaba de Bolívar tanto? Porque fueron los que estuvieron todo el esfuerzo enorme para en el siglo XIX construir este país que hoy en día tenemos como patria, Venezuela. Entonces, ¿qué pasa? Que el otro de al lado está planteando básicamente abiertamente la entrega del país, privatizar todo a manos foráneas. Eso significa la pérdida real de la patria. Esos son los dos escenarios que tú vislumbras en la campaña. Ahora, yo te pregunto, ¿y no estamos también de alguna manera entregando en este gobierno actual, en esta propuesta que tú dices que es la continuidad de ese planteamiento de Hugo Chávez, cuando tenemos relaciones también con otros imperios como China, como Rusia, cuando tenemos una cantidad de empresas petroleras transnacionales explotando nuestros recursos? Relaciones, tú lo has dicho, relaciones, no relaciones de dominio. Un dominio es que al te dominen a ti, establezcan prácticamente una dependencia hasta el punto que tú no puedes hacer nada. Te doy un ejemplo típico, las medidas que se aplicaron. ¿Por qué esas medidas fueron tan fuertes? Porque sencillamente dependíamos totalmente económicamente de ello. Incluso permisos para vender tus propias propiedades, que serían los recursos naturales de tu país. Eso claramente define una relación de dependencia. Cuando ellos aplican la medida económica es porque ellos hicieron una estructura económica en la cual nosotros dependemos de ellos. Un ejemplo típico, la agricultura. Si yo prácticamente no tengo venenos, semillas híbridas o transgénicas, o el caso, digamos, prácticamente, digamos, de otros elementos que se usan en la agricultura. Yo no como, aunque tenga las semillas antiguas aquí, ancestrales, aunque tenga la tierra con posible capacidad de producir. No, existe una economía de dependencia, y esa economía fue en el siglo XX. Los libertadores trabajaron en el siglo XIX para liberarnos políticamente, y en el siglo XX nos comprometimos. Ahora no tenemos una dependencia con China y Rusia, con Cuba, con Nicaragua, en un montón de cosas también con este gobierno. Estamos haciendo relaciones para que supuestamente se hagan, digamos, acuerdos binacionales en materia, digamos, de algunas cosas. No, que tampoco es completo, pero por ejemplo, digamos, aquí no vienen a darnos orientación, digamos, educativa a los chinos, por ejemplo, ¿me entiendes? O qué sé yo, o los rusos. Entonces tenemos nuestra propia cultura acá que desarrollar en la parte, digamos, educativa. En cuanto a la salud, bueno, existe mecanismos de desarrollo prácticamente de ello, pero por ejemplo, yo en el caso de lo que yo vi, por ejemplo, digamos, en el caso de la pandemia, donde tuvimos que, a juro, digamos, buscar vacunas. Yo personalmente creo que ninguna vacuna, ni de la rusa, la china, ese es mi punto de vista, mi humilde punto de vista y sencillo punto de vista. Yo creo que las vacunas no fueron la solución al problema. Por ejemplo, creo que más bien formaron una especie de estrategia de los más poderosos del mundo para meternos un ARN mensajero que construía una proteína dentro de nuestro cuerpo de la misma estructura con que venía el coronavirus, lo que llaman la proteína espiga o espícula. Eso fue un ejemplo. Y todos eran diferentes, pero aquí todos estaban en la misma onda. De tal manera que yo creo en realidad que no tenemos que ser un país libre y soberano también económicamente. Lo somos en este momento, un país libre y soberano. Tú hablas de dos propuestas, una de la continuidad, que sería la de la reelección del presidente Maduro, con la continuidad del legado del presidente Chávez, claro. Y hablas de otra propuesta que, según lo que me dice, es entreguista, según lo que me dice, está planteando por encima los intereses económicos. Las privatizaciones, fíjate una cosa, ¿tú no te acuerdas lo nefasto que fue cuando nosotros le pedimos plata al Fondo Monetario Internacional, al BID y al Banco Mundial, o sea, el BID y el Banco Interamericano de Desarrollo? Esas tres Marías nos prestaban dinero y nuestra deuda no era externa, era eterna. Tenía mucho dinero y no podíamos pagarlo y estábamos dependiendo de ello. Esa deuda ya no está en Venezuela. ¿Qué significa entonces? Que antes Chávez liberó al país nos condonó una deuda terrible, pues entiende que iba a afectar nuestro futuro siempre. ¿Qué pasa entonces ahora? Bueno, el planteamiento de ella es ese.
El planteamiento de la gente, digamos, que está ahí apoyándose fuertemente en la propuesta, digamos, electoral, es que ellos van a volver otra vez a los llamados las Tres Marías, o sea, lo que llaman los multilaterales, a nivel de bancos, para poder buscar dinero fresco y entonces comprometer gran parte del país. ¿Qué pasaría si ganan ellos en las elecciones? Pues si el FMI presta dinero, te manda un séquito de condiciones, ¿cierto o falso? Sí. ¿Qué fue lo que originó el 27 de febrero? Entonces tenemos que hablar sobre eso. Las condiciones que vienen son para el pueblo venezolano. O sea, siempre el que sale perdiendo es el pueblo y esto es lo lamentable. Si gana esa propuesta, saldría perdiendo el pueblo, se reduciría. Pero no la vivimos ya, José, no la vivimos ya. No, ya no pasamos por esa y vimos todo lo que pasó. ¿Qué es lo primero que hicieron? Aumentaron la gasolina. Pero también piensen otras cosas también. Lo que te quiero estar con esto, digamos, es que hubo muchos problemas y a la final este país en realidad pasó por momentos muy duros debido precisamente a esa realidad. Y podemos seguir pasando momentos duros de llegar a ganar esa opción. Por supuesto, estoy diciendo que eso no va a cambiar. Esa es una estrategia básicamente que se le han aplicado a todos los países del mundo. Es como cuando aplicaron la revolución verde, que es la agricultura esa química mecanizada en varios países. Hubo hambruna en varios países. Decía que venían a combatir el hambre y hubo hambruna. Y te lo puedo hablar, el caso de Bali, el caso de muchos países de África. Esa es la realidad. Ahora, yo te pregunto, ¿no hay unas condiciones similares en el país que de repente la gente... Déjame que me están pasando aquí el cafecito para aprovechar que está calentico. ¿No hay en el país condiciones igual? Gente pasando hambre, gente que, no tiene la atención de salud, gente que a nivel educativo, porque es parte de la situación que está siendo argumentada por la gente de la oposición para cambiar el gobierno actual. Okay. Yo estoy consciente de que hay problemas y problemas muy serios, incluyendo el tema, digamos, de los alimentos. Aquí vimos largas colas para poder, digamos, comprar una harina precocina que para mí no es ningún buen alimento tampoco. Si te lo puedo explicar, hay un video que yo hice que está en YouTube, que se llama El Rescate del Dorado Maíz, donde explicamos cómo todos esos carbohidratos simples están matando al pueblo, sobre todo con la diabetes. Pero vamos al punto. Lo concreto es lo siguiente. Eso se fue parte, digamos, de un proceso que se ha ido superando. Aquí, nada más en Portuguesa, que hay una cantidad, digamos, hay 6 rubros de alimentación que tienen todos los elementos que se necesita para alimentar a un ser humano. Los 3 principales macroconsumidos, como son las proteínas, los lípidos, o sea, ácidos grasos esenciales y carbohidratos. Y los 3 elementos fundamentales, como son vitaminas, minerales y algunos aspectos que son los oligoelementos. Pero todo eso está en esos 6 rubros de alimentación, que son 2 cereales, 3 leguminosas, 1 oleaginosa. Eso significa en realidad que nosotros podemos producir los alimentos para nuestro país y poder... Yo soy, por ejemplo, una persona que... ¿Por qué no lo hicimos en un momento determinado donde la gente dice que pasó roncha, que pasó trabajo y por eso están pensando en que es necesario un cambio? Bueno, pero que yo sepa, al principio había colas fuertísimas para buscar alimentos, para comprar una cosita y a un precio bien caro. Aquí también hubo cosas, digamos, que cada vez que tú ibas a comprar los alimentos los conseguías más caro. Había lo que llaman un $1 today que llegaba y todos los días aumentaba y entonces cuando se iba a comprar... Yo tenía un hijo que aunque íbamos a comprar junto ya al mercado y todos los días él no podía comprar más que cierta cantidad y le faltaba dinero porque la inflación se lo comía. Eso fue algo real. Fue una estrategia de algunos sectores económicos para hoy en día eso no está, José, y tú lo sabes. Preguntemos a la gente. Esto había un video de una muchacha que dijo que antes no conseguía nada y que ahora se consigue casi todo. Ahora podemos retroceder en caso de ganar una opción distinta a la del presidente Maduro. ¿Podemos volver a una situación así? No, puede ser que haya producto, pero no lo puedes pagar porque no tienes el dinero para pagarlo. Estoy hablando es que existe una realidad. La realidad es que ahora yo soy de la persona que pienso que algún día tenemos que destruir la estructura llamada ciudades. No destruir las ciudades, sino destruir la forma de vivir todos aglomerados en un lugar y hacer lo que podemos llamar, en muchos países lo hacen, que es distribuir en pequeñas poblaciones, ecoaldeas, o sea, gente que vive en un sitio y produce también sus propios alimentos allí en ese sitio y tiene libertad para moverse porque alrededor hay campos de cultivo, vegetación, ¿entiendes? Hay todo eso y ríos limpios. Esas son las ecoaldeas. Yo particularmente creo que el presidente Chávez, en lo que llaman aquel proyecto Bolívar 2000, creo que fue, porque esos son lo que llaman los planes de acción de gobierno. Pues. Bueno, en eso venía un planteamiento de poblar más a Venezuela. Te voy a dar esta cifra nada más. 6 ciudades grandes: Caracas, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo y Puerto La Cruz. Este es en el oriente. Aquí no es la capital del estado, pero es... Bueno, estas 6 ciudades, ¿cuánta gente que tú que tienes? 80% de los ciudadanos. Y cuando yo analicé y saqué el tema el área que contienen cada una de esas ciudades y la sumé y la relacioné con el término, digamos, del territorio nacional, que son casi 1 millón de kilómetros cuadrados, ¿sabe cuánto terreno ocupaba? 0,6%, ni siquiera llegaba a 1% del territorio. O sea, de 10 personas,
8 viven en un pequeño rincón que no ocupa ni el 1% del territorio. ¿Cómo es eso? Ahora, ¿las ciudades son qué? Entonces, grandes sitios donde tiene que llegar el agua, la energía y los alimentos en grandes volúmenes. Aquí tenemos que ir a un cambio completo porque el país está totalmente vacío cuando podemos hacer ciudades, pero no ciudades, pueblos autoabastecidos a lo largo del territorio. ¿Tú has visto lo que está pasando en Argentina? Te pregunto. Sí. Claro, ¿Tú crees que puede pasar? ¿Tú crees que puede pasar alguna situación como esa? Porque fíjate, hay 170.000 desempleados, se redujeron los programas sociales, se ha recortado presupuesto. Seguro. Es que ellos se comunican, esta gente se comunica, los de la ultraderecha son uno solo y están trabajando juntos, así como se unió toda la izquierda en Francia y ganó las elecciones. Ahora básicamente hay un movimiento, digamos, de derecha fuerte que se mueve básicamente entre el mundo entero. Ya no es cuestión, ahorita para comunicarse no es como antes, que mandaron una carta y llegaba a los meses. No, ahora se comunica uno de manera directa y hasta te pueden ver. ¿Qué significa entonces eso? Que están comunicados, que eso son estrategias que se van a aplicar en todas partes. Lo que pasó en Argentina va a pasar en Venezuela si llega la otra opción. Tú hablas y se siente, como tú dices, que hay una relativa estabilidad, la gente está echando para adelante, los indicadores económicos han subido, se ha logrado controlar la inflación. ¿Tú crees que eso pudiera perderse? Y también se habla de la violencia en las calles que vivimos aquí en el 2017 con la guarimba. ¿Tú crees que eso pudiera perderse, esa estabilidad, y reeditarse algunos hechos de violencia como lo que se están diciendo? Es muy posible, pero lo que yo creo es lo siguiente. Yo creo en realidad que tenemos que cambiar también de mentalidad. Yo no puedo ser parte de una estructura que me impida ver al otro venezolano como hermano. Yo creo que tenemos que unirnos todos, pero no unirnos, digamos, hipócritamente, sino todos llegar a un feliz término que significa, digamos, cuidar y proteger nuestro país, nuestra soberanía. Es como ahorita con el tema del Esequibo. El tema del Esequibo es obvio que nadie sabe que es una selva que a veces es protegida. Entonces ya algunos están pensando también hacer minería, pero entonces ¿qué pasa entonces? Que ya esta gente que está allá tomó eso porque nosotros hemos descuidado nuestro territorio como Ahora, tal. no participamos en un referéndum por el Esequibo y dijimos que era nuestro, que pero no debíamos todos hacer participaron cosas. y la idea concretamente era que ahí se pedía volver a rescatar un territorio de 159.000 kilómetros cuadrados, o sea, casi 16 millones de hectáreas. Con esto quiero decir que el problema fundamental es que ahí lo que hay es naturaleza, biodiversidad, comunidades indígenas que son venezolanos igual que tú y yo y que merecen respeto. Por lo tanto, mi posición personal es que lo que hay es que proteger la selva. Además, esa selva, yo descubrí a finales de este año, de principio de este año, nada más y nada menos que toda la masa de humedad que viene del Esequibo, o sea, a través del fenómeno de la evapotranspiración, va prácticamente a llevarle agua a los tepuy para que allí, en lluvias orográficas, se produzca el agua de muchos ríos. Y se producen otro tipo, digamos, de nubes encima de los tepuy llamados cumulonimbus, que van a parar también a la cuenca alta. O sea que el sistema eléctrico nacional, que depende de este micrófono, y esa luz que está ahí, y esa cámara, prácticamente dependen ahorita en este momento del río Caroní. Y si el río Caroní se destruye por la actividad de la minería ilegal, y de paso también con actividades como por ejemplo la destrucción de todo el Esequibo, las lluvias no van a llegar al Esequibo, a la parte alta. Ahora, ¿tú crees que de llegar a ganar un gobierno de derecha aquí se estaría entregando ese territorio del Esequibo y esos territorios de grandes riquezas minerales para ser explotados por transnacionales? ¿Quién está tratando, digamos, de destruir lo que podemos llamar la plataforma continental a través de una gran explotación petrolera? No es la ExxonMobil. Y la ExxonMobil es realmente una compañía norteamericana. Entonces, lo que yo quiero decir con esto, digamos, es que todo esto que está aquí es para que entendamos que el petróleo no puede ser per se el único elemento energético para toda la humanidad durante toda la vida. Tenemos que cambiar esa realidad y hay otras alternativas energéticas. Lo que hay es que buscarla. Yo creo en el futuro. Tiene que haber una revolución energética parecida a la que ocurrió en la revolución industrial hace 150 años. Te pregunto, con un modelo opositor, con un modelo de derecha, ¿no está garantizado eso? Mira, escúchame una cosa. Yo no veo hasta ahora sino más consumo de petróleo. Han pasado 3 décadas de COP, o sea, Congreso, digamos, de las partes. Ese convenio internacional de las partes, hasta ahora no ha podido bajarle a ninguno de los países industrializados, que tú sabes cuáles son, los consumos, por ejemplo, de petróleo. Todo lo contrario, ellos cada vez consumen más petróleo, cada vez emiten gases de efecto de invernadero a la atmósfera y ellos están prácticamente como culpables directos. O sea, ¿qué te digo yo? 4, 5, 6 países son los que emiten más de la mitad de todas las emisiones planetarias. Entonces, ¿tú crees que se estarían entregando algunos de esos territorios para ser explotados por transnacionales en caso de que cambie el gobierno? Hermano, si Estados Unidos tiene fuerza sobre Venezuela,
no por la fuerza militar, sino la fuerza económica, prácticamente en realidad, digamos, esa plataforma continental va a ser totalmente explotada en petróleo por la ExxonMobil y Ahora, otros más. Te pregunto, ¿no se está haciendo con este gobierno? Porque de alguna manera nosotros vendemos petróleo, nosotros tenemos relaciones, No, se han ahora levantado nosotros las sanciones, tenemos unas transnacionales que apoyan aquí No, y que pero están hasta ahora sacando petróleo. los venezolanos no estamos trabajando en la plataforma continental, que sería el desplazamiento por debajo del continente hacia el Atlántico, en ninguna. Eso solo está haciendo la ExxonMobil y un pocotón de compañías que ya hicieron un cambio completo para poder sacar a través de ese petróleo submarino, que por esto cuesta mucho, lo que podemos llamar el abastecimiento de China y muchos otros países. ¿Tú sabías eso? Que China también está metido ahí. Claro, yo sé. Entonces, entonces, ¿qué estamos hablando? China ahorita aporta 33% prácticamente de los gases de efecto invernadero al mundo, al planeta me refiero, que es una sola atmósfera global. Entonces, en pocas palabras, por eso es que yo no considero, digamos, que el modelo económico que hoy en día tenemos en todo el planeta sea el beneficioso. Nos está matando, hermano. Está acabando el planeta y la vida. ¿Y no es parte de este gobierno de ese modelo económico o hay alguna alternativa? Por eso que buscamos también el cambio, la transformación. Si tú consideras que el modelo económico se va a fortalecer con esto, lo que estamos haciendo básicamente es todo lo contrario. Vuelvo y repito. Hoy en día, por ejemplo, estoy abriendo una conferencia allá en Portuguesa. Te voy a decir esto. ¿Tú sabes cuál es la cantidad de tierras cultivables que se convierte en desierto, se daña completamente para su actividad agrícola al año? ¿Cuál? No sé. 120.000 kilómetros cuadrados, más grande que Honduras, todos los años. En el planeta. Eso por segundo son muchas áreas. Lo que te quiero plantear, digamos, es que el modelo agrícola está destruyendo toda la tierra y la vida. El modelo, digamos, energético está acabando climáticamente el mundo entero, originando grandes desastres también que las máquinas van y deforestan. La deforestación amazónica no ha parado. Mira, y Eduardo, eso hay que decirlo. Con todo eso que me estás diciendo me siento deprimido, hermano. O sea, no hay ninguna esperanza. Pero por eso tenemos que luchar. Por ejemplo, cuando protegimos el Caura, protegimos 7,5 millones de hectáreas. Pero ¿quién hizo el decreto? ¿Y quién lo puso? Fue el presidente Nicolás Maduro. O sea que con el gobierno del presidente Nicolás Maduro están garantizados por lo menos mayor atención a la parte ambiental. Yo te digo una sola cosa. Así el presidente Maduro hizo ese decreto, se convirtió en el líder del planeta, el único gobernante históricamente, o sea, no ha habido otro, con la creación de un área protegida, que es la mayor dimensión que hasta ahora se ha logrado, y por supuesto, de un bioma demasiado especial como es el bioma selva tropical. Ahora te pregunto, ahí en el Caura no hay actividades ilícitas, minería. Claro, minería ilegal. ¿Por qué lo permiten? Escúchame. Los ilegales que se meten allá, hasta ahora en estos días han tenido, digamos, fuerte enfrentamiento con la misión Roraima. ¿Sabías que hay una misión que se llama Roraima? Sí. Bueno, ¿y sabes qué hace la misión Roraima? Me imagino que está controlando esos espacios y tratando ir para allá y sacar los mineros, claro, como eso de Yapacana. Mira, yo era joven montañista. Es nueva, escucha esto, yo era joven montañista cuando estaba Yapacana con minería. Estoy hablando de ese año. Por eso, entonces ahorita lo sacaron. ¿Cómo se permiten 400 mineros que fueron algunos de los que quedaron sepultados, toda una ciudad? Y no, tú me vas a decir que el gobierno no sabe de eso. No, claro, y fue evidente el desastre que hubo ahí, no solamente eso, también en la Paragua, pero te estoy planteando de que la minería ilegal es un cáncer que hay que acabar, porque es la que está acabando directamente todos los recursos naturales más importantes, que son las selvas tropicales húmedas. Yo he descubierto en mis trabajos de investigación que la selva tropical controla el clima del mundo. Cuando ayuda realmente a mover todas las corrientes submarinas que corresponden a los mares y océanos, que ocupan 71% de la superficie terrestre. O sea, están en contacto con la atmósfera que las zonas continentales. Ahora, Leobardo, no hay una cantidad de minas que incluso se le ha dado permiso por parte del gobierno aquí. Pues yo me acuerdo que al almirante le dieron una mina cuando era gobernador aquí. Y esas minas no generan impacto ambiental, hermano. Claro. Y yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con que la actividad de este país no debe ser la minería, porque esa es la que hace precisamente. Te doy un ejemplo típico, mira. Hubo un país aquí, hay una isla en el Caribe que tiene 2 países. El país tiene una República Dominicana, que es a un lado hacia el extremo oriental, y un pedacito también que tiene otro país que se llama Haití. Anda a ver cómo quedó Haití con la actividad minera y la producción incluso de carbón. Están produciendo carbón vegetal y acabaron el 90 y pico % de los árboles. Aquí también estamos produciendo carbón vegetal y hay una serie de denuncias. Bueno, y estamos tratando de pararla porque es una locura. Ahora, yo no termino de descifrarte, hermano. Me dice que el modelo que el presidente protegió con el decreto, pero en el gobierno se permiten toda esta cantidad de ilícitos. No. Estamos hablando de actividad minera ilegal.
cuando yo quiero hablarlo contigo, la idea es demostrar, digamos, que hasta ahora lo que se ha hecho no ha sido realmente, como dice, favorecer la destrucción total en forma, así como lo están haciendo la gente de la minería ilegal en las selvas tropicales. Hubo un momento en que prácticamente aquí no había recursos a lo mejor para nada, porque pasar a un país que toda su vida vendió el petróleo y de pronto tuvo que vender otra cosa para poder comer o vivir, evidentemente a lo mejor parte de la minería ayudó a esas cosas, pero sería una cosa que tiene que dejarse a un lado, porque las selvas tropicales son más importantes que cualquiera. Es la vida. Destruir las selvas tropicales con la minería es destruir la vida misma. Es lo que te quiero decir. ¿Pero el gobierno ha sido bueno o ha sido efectivo o no? Ya va. El gobierno sabe que la única zona que entregó es la parte norte, y esa zona prácticamente en realidad está en lo que podemos llamar en el borde del bosque. Ahí, el espacio entre esa área ahí está. Primero el cauce del Orinoco hacia el sur, que es como un arco, y más hacia abajo con lo que llaman el bosque tropical húmedo. En pocas palabras, pues, lo que quiero decir con esto, digamos, es que ahí en esa parte no había casi vegetación. Y lo más importante es esto: habían 3 vegetaciones que estaban dentro de lo que llaman esa área. Una en el oeste, una en el este y una en el centro. La del centro se protegió con el Parque Nacional del Caura en 600.000 hectáreas. 600.000 hectáreas fueron tomadas de esa zona para protegerlas de la actividad minera supuestamente legal que se estaba haciendo ahí en esa zona. Lo demás es minería ilegal, y entonces ahí es donde vienen todos los males que eso trae. Te pregunto, ¿se ha avanzado en la legislación, tú que fuiste parlamentario, constituyentista, en la legislación en materia de protección ambiental, en materia de desarrollar actividades económicas que sean armoniosas o sustentables? Te voy a dar un ejemplo típico. Mira, yo creo que nosotros cuando nacemos estamos en un útero materno, que son 9 meses que estamos allí comiendo, tomando agua, respirando incluso a través de la madre. Pero cuando nacemos, que tú naces, pegas un grito y inspiras. ¿Y tomas qué? Tomas aire. ¿Pero quién te lo da? ¿La madre? No, te lo da la madre tierra. Y después cuando vas a tomar agua, ¿de dónde viene ese agua? De la madre tierra. O sea, del planeta, pues. Pero como un sistema que produce y genera la vida. Y después también tú te das cuenta claramente que no puedes salir de ese espacio, irte para allá al espacio así tranquilamente, porque no podrías hacerlo. Es un útero de vida, esa es la madre tierra. Aquí se planteó una ley, llama la Ley por los Derechos de la Madre Tierra, donde queríamos que la ley estableciese que la madre tierra sea sujeto de derecho. El que entregó esa ley a la Asamblea Nacional Constituyente del año 2017, por ahí, esa fecha, fue el presidente Nicolás Maduro. ¿Y qué pasó? No la sacaron. Estoy hablando que él la entrega es para que la hagan. Nosotros mismos tuvimos parte de la redacción de una ley llamada la Ley por los Derechos de la Madre Tierra. Y esa ley todavía no salió ni siquiera de la Asamblea Nacional. ¿Por qué? ¿Por qué entonces va a pasar esto? Lo que te quiero decir con esto, digamos, que el que entregó esa ley para que se diera prácticamente su creación por parte de la Asamblea Nacional Constituyente de esa época, es el propio presidente Nicolás Maduro. Pero te pregunto, ¿no ha habido voluntad política, hay intereses económicos que privan para que la ley no salga? Por Dios, te estoy hablando, digamos, de que definitivamente llegó un momento en que lo que es la anarquía hace sucumbir los más importantes. O sea, gobiernos. Maduro es ambientalista, entrega la ley, pero la gente no le para a Maduro, es lo que tú me quieres decir. Que yo sepa, hasta ahora no ha salido ni siquiera en la Asamblea Nacional. Y estoy hablando en serio, porque yo estoy ahí viendo las cosas. Y entonces pregunto yo, ¿por qué esto se ha paralizado tanto? Es como la Ley Orgánica de Ordenación Territorial. Es una ley prácticamente importantísima. Yo trabajé fuertemente y cuando estaba en el proceso constituyente, llegó un momento en que la cuestión se paró por una negociación, no sé qué cosa, pero pasó algo. Lo cierto es que una sola cuestión, el país entero tiene que proteger su naturaleza, porque es lo que tiene, una patria que es los habitantes nada más y los elementos que sostienen esa población. Pero como ya ahora traemos cosas de afuera. Pero hay la filosofía, está la visión, pero no hay la acción concreta, porque también tenemos la ley, ahí está el plan de la patria, el 5º objetivo, salvemos a la humanidad, salvemos al planeta, pero la gente entonces está talando, acabando con la fuente hídrica, acabando con el agua, acabando con la vida. Entonces ese es el ejemplo más concreto. El presidente Chávez, en su visión futurista, se encarga de plantear nada más y nada menos que un 5º objetivo, que es salvar la vida del planeta. Yo le pregunto a veces a personas hasta allá afuera, ¿usted alguna vez conoció a algún gobernante de la historia de la humanidad que haya metido en su plan de acción de gobierno, digamos, ejecutivo, salvar la vida del planeta? Entonces, ¿lo vieron como un loco? No, eso hay que hacerlo, porque ¿qué más importante que la vida, José? Ahí te dice un médico, tú tienes 3 meses de vida. Pero no termina siendo un concepto abstracto. No es abstracto. La vida es lo que tú tienes primordialmente. Tú
todo lo puedes usar, pero no te vas a llevar nada. Y cuando se acaba la vida, te acabas tú con todas las cosas que tú has almacenado o puesto en algún lugar. Lo que te quiero decir con esto es que la vida hoy en día es lo más importante. Y por eso considero en realidad que el iluminado proceso que vivió el Chávez de ponerle un quinto objetivo a una acción de gobierno de unos años, 5 o 6 años, evidentemente lo catapultó a lo que hoy en día para mí sería el único gobernante de la tierra capaz de hacer eso. Y no es letra muerta porque la gente no le para eso. No debería ser letra muerta, y yo personalmente trabajo con el plan de la patria, y no precisamente con el plan actual, sino con el plan original del comandante Chávez. Ahí están todos los planteamientos. Hay un ejemplo típico con el tema del agua. Él decía que había que llegar a 250 litros por persona por día. Aquí tenemos racionamiento y que hay gente que le llega a 10 litros por día. Hay gente que no le llega en Santo Domingo, en Bobar. Semana completa o una semana sin tomar el líquido fundamental de la vida. Pues tú podrás 40 días sin comer, pero 3 días nada más no puedes pasar sin tomar agua. Entonces, te estoy hablando en serio. O sea, la cuestión está en que en este momento, en este instante, los recursos fundamentales de la vida, como el agua, por ejemplo, tienen que ser protegidos. Y viene una sequía extrema para Venezuela. Lo estoy diciendo como ecologista y como climatólogo. Pero ¿qué tenemos que hacer entonces para evitar eso? Parar la destrucción de las selvas, incluyendo las selvas nuestras. Ahora, no se ha parado la destrucción del planeta ni de las áreas en riego, y por eso se han ocurrido los deslaves, todas las cosas y los desastres naturales que estamos viendo no son producto de eso, por falta de acción del gobierno para frenar el desarrollo económico. Te da un ejemplo típico. Llegando Chávez no había gobernado nada, estaba comenzando, le acaban de dar el plan presidencia. ¿Qué pasó en el diciembre de 1999? Hubo el deslave de Vargas. Pero nos ganamos un premio, cuidado, nos ganamos un premio. ¿Premio de quién? El premio como el país con la mayor cantidad de fallecidos por una luz en el récord Guinness. ¿Sabías eso? No sabía. Tomó ese récord de la cantidad con 30.000 muertos. Pero eso es un récord triste. Bueno, pero es un récord, ganamos un premio. Pero es un récord triste. Es lo que te quiero decir. Entonces, pero ¿qué pasó después de eso? ¿Hubo algún cambio? Que yo sepa, no hubo nada, hasta que se hizo un observatorio nacional de la crisis climática. ¿Y eso sabe quién lo hizo? Maduro. Ajá, ¿y eso ha cambiado algún resultado? Porque ahí está lo de Tejería y allá hay otro desastre. ¿Pero por qué fue Tejería? Porque el problema lo explicamos, yo fui uno que explicó claramente, te puedo mandar todo el trabajo completo que yo hice. Las corrientes submarinas que pasan por aquí se están haciendo cada vez más lentas y están trayendo menor caudal. Cuando llegaba en la punta un huracán, una depresión, una tormenta, inmediatamente esa corriente lo arrastraba y lo llevaba lejos del país, y ahora están entrando. Entonces yo le dije, y eso lo dijo la propia Delcy Rodríguez, lo dijo claramente con Boni. Digo, viene por ahí algo que va a entrar a Venezuela, porque el laboratorio ya le explicó prácticamente lo que es lo que estaba pasando. Y el Boni entró como depresión, pasó como tormenta, y después se convirtió en un huracán y se tiró incluso para el otro lado, o sea, para el Pacífico. Atravesó prácticamente la América Central, pues esa parte de ahí. ¿Qué significa entonces esto en este momento? Que estamos ahorita vulnerables, algo que no pasaba nunca. ¿Alguno de ustedes recuerda que alguna vez, mire, hay que prepararse para la época de los huracanes? No, mire, por ahí viene el huracán. Ni siquiera los coletazos de los huracanes nos tocaban. No tenían los problemas, pero ahora hubo un cambio. ¿Y sabe a qué se debe? Aunque no puedes explicártelo de manera rápida, eso tiene que ver con la deforestación amazónica. Ahora, fíjate, hay una cantidad de ilícitos ambientales que se denuncian. No veo acción concreta para frenar esos ilícitos ambientales. ¿A quién le atribuimos entonces esa responsabilidad? No es al gobierno. Pero escucha lo siguiente. Y en Lara, por ejemplo, voy a irme a la Constitución. Voy a irme a la Constitución, artículo 127. Ajá. El Estado y la sociedad civil son los que tienen la obligación de la lucha por defender el ambiente, la naturaleza, la vida misma. Eso significa en realidad que hay elementos que demuestran que eso no es una lucha solamente de un gobierno, sino también de todo el Estado, que incluye al pueblo venezolano. Por lo tanto, yo insisto en la organización popular. Así como están los CLA, los tipos que están, los cafetaleros que se unen para los cafés. De las comunas, los campesinos, por ejemplo. No las comunas, pero las comunas es una estructura básicamente donde la gente vive junto. Yo estoy hablando, digamos, de que independientemente de eso, exista una organización nacional que se preocupe por proteger la naturaleza y la vida. Y que incluso trabaje como activista en organizar para crear áreas protegidas, para proteger las que están siendo intervenidas, para denunciar con base y que le lleguen a feliz término esas denuncias. O sea, estoy hablando de un movimiento ecológico fuerte. Si Venezuela no tiene un movimiento ecológico fuerte, sucumbe.
Y sucumben no por un cambio, digamos, de gobierno, es porque toda la estructura económica está hecha para destruir la naturaleza, el sistema me refiero. Ahora, hay propuestas de los candidatos para ese cambio ecológico fuerte y para no destruir la naturaleza. ¿Tú has escuchado alguna de las candidaturas, alguno de los que andan recorriendo el país que digan, mira, tenemos esto para garantizar el desarrollo sustentable? Bueno, evidentemente, digamos, por ahí un partido verde. Yo conozco a la persona que lo dirige y le he dicho claramente, digamos, que hay que preparar a esos miembros para que sepan realmente a qué es lo que viene y qué es lo que hay que hacer, porque la formación es fundamental. Acuérdate que por la ignorancia nos han destruido más que por las armas. Nos han, sometido, perdón, esa es la palabra que usó la persona que lo dijo. Pero ese Partido Verde es el que tiene las propuestas, no hay otros candidatos que hablen de propuestas ambientalistas, de propuestas ecológicas. Que yo sepa, tú lo has escuchado por televisión. Dime además si tú has escuchado a algunos de los grupos de oposición hablar de eso. No, yo no he escuchado, por eso te pregunto. Si tú ves televisión y estás en medio, tú sabes más que yo, digamos, si hablaron o no hablaron de eso. Y tú sabes que la respuesta cuál es. Entonces yo lo que te quiero decir con esto es que en este momento lo que más nos interesa a nosotros es ver cómo hacemos para poder decir a todo el mundo que tenemos que unirnos para proteger la naturaleza y la vida, porque de ella dependemos. La candidatura y los candidatos no le paran al ambiente, ni le paran a la madre naturaleza, ni le paran a la vida. Cuando te hablo de Maduro es porque fue presidente es presidente y ha estado, digamos, después que Chávez habló con todo el pueblo venezolano, y sé que algunas cosas han pasado buenas como la que te conté. Porque por alguna circunstancia ese parque nacional, que es el parque nacional más grande, el segundo más grande del mundo, porque es el segundo en dimensión, independientemente de si es sébano tropical o no, pero el primero en el bioma de mayor importancia ecológica. Y eso significa algo importantísimo. Ahora, yo sugiero que defendamos y protejamos la selva del Esequibo. Te pregunto, ¿tenemos problemas con la energía eléctrica? Me imagino que será por el bajo caudal que tienen los ríos que alimentan las represas. ¿Tenemos problemas con el agua porque se permite o ha afectado la tala indiscriminada en las cuencas de muchos de los ríos? Tenemos problemas con la calidad de vida por la contaminación que hay en el ambiente. Tenemos problemas porque, bueno, se está cultivando incluso con el uso de agroquímicos afectando la salud pública. ¿Cuándo entonces algún candidato o algún gobierno va a tomar en cuenta estos problemas que lo que hacen es incrementar? Bueno, mira, la realidad indica que en este momento, si tú no proteges las cuencas, vas a tener no solamente falta de agua, sino inundaciones donde hay muertos. Lo que pasó ahorita con el huracán... Ya lo hemos tenido. Bueno, pero te estamos diciendo que esto te muestra claramente de que esa acción hay que hacerla ya. ¿Qué prefiero yo? Estar gastando dinero básicamente, digamos, en hacer más casas, hacer más construcción de vías, hacer un pocotón de cosas, aceras, o irme a la cuenca y empezar a recuperarla y evitar que alguien la destruya, como está pasando ahorita con el tema del café, que el café de sol está acabando las cuencas hidrográficas y hasta ahora prácticamente no se ha podido detener, pero tiene que haber un movimiento fuerte que diga hasta aquí llegó, hasta aquí, porque mi agua es mi vida y mi vida es más importante que todo. Eso hay que decirlo cada venezolano. Yo siento en realidad que, por ejemplo, el caso de la cuenca del Caroní. El Caroní es la cuenca de un río caudaloso importantísimo de 5.000 metros cúbicos por segundo. Su agua básicamente llega a varios embalses. Claro, eran 4, pero ponte que hay 3 y esos 3 producen hasta 15.000 megavatios. Eso es superior a lo que consume el país. Lo estoy hablando en serio, yo lo he medido. O sea, tenemos que analizar profundamente si ese Caroní es una fuente energética que debemos proteger, porque es la vida de un país. En este momento, cuando no hubo posibilidad de utilizar o producir combustible, ¿quién ha mantenido el país desde el punto de vista energético? ¿Las termoeléctricas? No. Las hidroeléctricas. ¿Y cuáles? Las 3 que dependen del mismo río. Guri, Caruachi y Macagua 2. Así sencillo. ¿Tú no te sientes frustrado, hermano, de haber participado en tantas comisiones, de haber sido parlamentario, de haber creado leyes, de haber contribuido y de ver esa realidad que se está viviendo en materia ambiental a veces donde pareciera que no hay sensibilidad? Escúchame, la sensibilidad es por la falta de conocimiento y por el reino de la ignorancia. Te dije que la ignorancia no solamente hace que nos sometan, sino que también es un pueblo ciego o ignorante se convierte en un instrumento ciego de su propia destrucción. Simón Bolívar, nada más y nada menos que Simón Bolívar lo dijo. Y lo dijo mucho antes. Y ahorita en este momento, esas son palabras, digamos, acaso fuera de tiempo, totalmente vigentes. Entonces estoy hablando en serio. La gente tiene que saber cómo trabaja una cuenca y cómo opera. La gente tiene que saber cuáles son los bosques tropicales, qué significa la palabra biodiversidad, o solamente la vamos a acuñar aquellos que tienen interés en venderla. ¿Ah? ¿Qué vale más? Una vez Chávez dijo esto y yo reafirmo que lo dijo porque lo escuché. Si hay oro abajo en el subsuelo,
y el logo verde está arriba, prefiero que se quede abajo el amarillo. Lo dijo. Y también habló del carbón, digamos, de allá de Zulia, que es carbón mineral. Dijo, si me muestran a mí que esa producción de carbón no daña, no destruye, evidentemente, digamos, yo estaría de acuerdo con eso, pero no, hasta ahora no. Pero te pregunto, ¿y se ha logrado frenar esa explotación? Porque yo lo que veo es que a veces se privilegian intereses económicos que están por encima de esos planteamientos que terminan siendo teóricos, filosóficos, muy hermosos, pero no tienen concreción en la realidad. ¿No te has dado cuenta, José, una cosa? Que mientras las cosas menos se sepan, menos pueden ser detenidas. ¿Sabías eso? Mientras las cosas menos se sepan, y sobre todo su importancia o su nivel, digamos, de amenaza, las cosas no pueden ser detenidas. Estamos hablando de que quienes pelean, pelean los yupas que están allá arriba. Bueno, son unos cuantos indígenas. Que pelean por acá en grupos ecológicos. Bueno, manden a quemar uno y se acabó para que se queden quietos. ¿Qué sé yo? Porque son pocos. Somos muy pocos. Yo recuerdo que en esa pelea, ganaste la pelea del Estadio Metropolitano, que lo iban a hacer en el Valle del Turbio, cuando el gobierno del gobernador Reyes y también del presidente Chávez, que iban a hacer el Estadio Metropolitano en el Valle del Turbio. Y al final terminaron cediendo porque los planteamientos que hicieron ustedes como ecologistas lograron cambiar esa realidad. Pero hay una cosa que no la sabe nadie y la voy a seguir públicamente. ¿Cuál? Alguien que estaba ahí, un periodista, me echó un cuento después. Me dijo que la persona que estaba diciendo ahí, no, que eso se iba a hacer, que para allí y para acá, que se iban a derogar el decreto, que iban a hacer, sobre todo la creación del Valle del Turbio como zona de uso especial agrícola, y una cantidad de cuestiones, porque estaba en un área de ordenamiento que impediría eso. Entonces él habló algo sobre, no, lo que pasa es que están los ecologistas que se oponen a eso. ¿Cómo es la cosa? Dijo Chávez. Chávez dijo así. No, que se oponen los ecologistas a la construcción de ese estadio. Así es la cosa. No, ahí tú no vas a construir un estadio, vamos a ponerlo en otro lado. Decisión del presidente. El ángel se fue, pero la conciencia debe quedar. Eso te lo digo yo con seriedad porque me lo dijeron a mí una persona que estaba en ese momento allí. ¿Tú analizas que se mantiene ese legado de Chávez en la actualidad? Si no se mantiene, yo aspiro que se mantenga, pero yo voy a ser uno de los que va permanentemente a seguir hablando del comandante. Porque para mí fue una persona muy valiosa. Yo siento que Chávez ya no era un líder ni siquiera latinoamericano, era un líder planetario. Pregúntale lo que decía ese señor chiquitico que se llama Amanenayaf, que nos dijo a nosotros allá en la asamblea, mire, este señor no es ni siquiera un personaje, es una cultura completamente para salvar el planeta. Lo dijo él. Porque ahora hay gente que se opone a Chávez y a Maduro y dice que en los 25 años han destruido el país. Bueno, te digo una cosa, hay que ponerse unos lentes de suela para no ver lo que pasó cuando él llegó. Nada más en el petróleo. ¿Qué quedaba de petróleo acá? Prácticamente ya había sido destruida hasta la OPEP, que era organizada por los propios venezolanos nuestros, que trabajaron con Arabia Saudí para poder construir una estructura que uniese a varios países productores y, por supuesto, regir el mercado, reduciendo producciones en un momento dado o ampliándolas en otros, basándose en lo que llaman el ambiente del mercado. ¿Qué pasó con la OPEP? Estaba totalmente destruida. Estaba sola ya su casa allá en Austria, un país maravilloso que yo conozco. Y ahí estaba en Viena, la capital de la OPEP. En la OPEP, en Viena, estaba ahí y tuvieron que mandar fuertemente a Rodríguez Araque para que ocupase ese espacio. Llamó a toda la gente y fue una reunión con todos los jefes de Estado de la OPEP. ¿Qué hizo Chávez con el petróleo? Lo elevó que todavía hoy en día, ni siquiera hoy en día se ha alcanzado ese valor que tiene el barril de petróleo de Chávez, que llegó a 120. ¿Qué va a pasar, Leobardo, el día de las elecciones? Pero para terminar eso, ¿qué pasó entonces después de eso? López empezó a trabajar fuertemente en equipo y había recursos para hacer cualquier cosa. Aquí, tú sabes que el doctor Caldera, que yo respeto mucho, dijo siempre que iba a hacer a 100.000 casitas por año y nunca llegó a 100.000. En cambio, aquí se levantaron hasta casi 1 millón de casas de viviendas prácticamente. Y yo me acuerdo que la hizo fue por esto, para que sepas esto. El día 2010, 2011, hubo unas inundaciones gravísimas, pero muy terribles. Y esas inundaciones originaron nada menos que la creación de la Misión Vivienda Venezuela. Fue por las inundaciones, que también él las vivió también en Vargas. Con esto lo que te quiero decir que fueron medidas para corregir un problema climático. ¿Qué crees tú que va a pasar el 28 y luego del 28? No, eso yo no soy adivino. Pero tú crees que va a haber mayor participación. Yo puedo pedirle a Dios, yo lo que le pido a Dios son 3 cosas fundamentales. La primera de ellas es que realmente haya paz.
que podamos entendernos, que podamos hablar, comunicarnos. Y si el proyecto mío es un proyecto mejor que el tuyo, simplemente vamos a tratar, digamos, de que nos entendamos. Segundo, aspiro realmente que haya una participación de la mayor parte de la gente para que realmente la gente se sienta que tuvo una oportunidad de expresarse. Pero el tercero de todos que yo le pido a Dios, que seamos hermanos y que podamos unirnos como hermanos para poder el futuro con mucha fuerza. ¿Tú crees que eso sea posible? Y discúlpame que me emocioné. ¿Tú crees que eso sea posible? Claro que sí. Por algo creo en Dios. Ni mucho. No es adivino, porque lo dijo, es ecologista, es ambientalista, ha sido parlamentario y cree en el poder de la hermandad. Y le pide a Dios que podamos unirnos como hermanos durante este proceso del 28 y luego. Aquí está la opinión y la visión de Leobardo Bacurero, que nos acompañó en Latina Podcast, Voto por Venezuela, análisis electoral, en este acelerador que pisamos nosotros rumbo al proceso comercial del 28 de julio a través de nuestro canal de YouTube y a través de Latina Televisión. Saludos y bendiciones para todos. Discúlpame. Voto por Venezuela, Latina Podcast, análisis electoral.